infecciosas como las no infecciosas, por todos los avances médicos que ha habido y tecnológicos. ¿Estamos claros ahí? Entonces viene ahorita, vamos a hablar del proceso salud-enfermedad y sus determinantes de la salud. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Vale, entonces cierran los micrófonos, solo cuando pregunte los activan el que va a hablar, por favor. ¿Sí? Los objetivos de la clase son que comprendan ustedes las definiciones de salud, enfermedad. Vamos a realizar el proceso de salud, enfermedad. ¿Qué es salud? ¿Qué es enfermedad? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Sí? Y vamos a identificar los diferentes determinantes de la salud en cuanto al proceso de salud y enfermedad. También comprender el funcionamiento de los diferentes determinantes de salud y al final vamos a hacer un trabajo en el aula, o sea, un ejercicio para ver si hemos entendido lo de la clase, ¿verdad? Y lo podamos aplicar. Bueno, una pregunta para todos ustedes. ¿Qué es salud? Ya más o menos en la clase anterior estuvimos hablando de eso, pero ¿qué es para ustedes salud? A ver, mi representante, ¿dónde está? Que nos diga qué es salud para ella. ¿Cómo estoy pidiendo el concepto? ¿Qué es salud? Es la relación que tiene la parte física, mental y la parte ambiental del bienestar de las personas. Bien, Paola, y Acevedo Hernández, Brian, ¿qué puede decir de eso? ¿Está de acuerdo? Lo aumentamos un poquito más. Para mí sería como el equilibrio que existe entre el bienestar físico, mental, social con el medio ambiente que nos rodea. Muy bien. Es el estado de bienestar físico, mental, social, espiritual y emocional que nos permite seguir viviendo porque supera los obstáculos que el vivir se encuentra a su paso, ¿verdad? Tenemos varias definiciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan el de la OMS? Es el que todos manejamos siempre. Es el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad. Entonces, vuelve la pregunta. Todos los que estamos ahorita tenemos, nos acomodamos a esta definición. Fíjense, completo bienestar físico, mental y social. ¿Todos tienen un completo bienestar físico? No. Doctora, No, doctora. No, no, doctora, Todos. es bastante complicado llegar a esa completo bienestar, porque algunas personas pueden tener bienestar físico, pero no pueden tener un bienestar psicológico, o a veces tienen un buen bienestar psicológico, pero no tienen un bienestar físico, o puede ser de que no tengan un bienestar ambiental, ya que algunas personas no viven en excelentes condiciones y eso puede afectar en su salud. Sí es. Por ejemplo, más de alguno de ustedes ahorita puede tener un malestar físico. Yo puedo tener un malestar físico ahorita, ¿sí? Desde que me duele la cabeza, de que estoy, como les digo, con algún problema que a veces tengo que resolver más adelante, ¿sí? Y aunque no lo aparente, pero eso no quiere decir que esté bien. ¿Me explico? Socialmente, ¿están ustedes donde quieren estar socialmente? ¿Ah? ¿Cómo estamos en este país socialmente? ¿Estamos súper bien? ¿Ah? ¿Verdad que no? Entonces, como dijo la compañía, el medio ambiente también. Vivimos donde podemos, no donde queremos. ¿Sí me explico?
Entonces, yo creo que ese concepto de lo que es salud, según la OMS, le queda la camisa muy grande, por decirlo de alguna manera, porque realmente para tener salud, o sea, aquí tenemos que estar bien o relativamente bien en varios aspectos. Entonces, es una definición realmente difícil, pues así como tal, de definirlo. Fíjense que, no sé si ustedes han escuchado de la escala de desarrollo humano de Max Smith, ¿sí? Entonces, este señor hizo una pirámide, precisamente. Entonces, él dice, ¿verdad? Que pasamos estas 5 fases, ¿verdad? Para llegar a la autorrealización. Cuando, ¿sí? Llegamos a la autorrealización, es que realmente podemos decir que yo tengo salud, ¿sí? Brian Acevedo, ¿te está durmiendo? Brian, está bien fundeado el Brian. Brian, No, doctora. nada, que no. Va. Fisiología, ¿sí? Primero tenemos que tener bien nuestra parte fisiológica. Fíjense bien. ¿Qué quiere decir? Respiración, que tengamos alimentación, ¿verdad? Que tengamos descanso. Sexo también, dice aquí Max Smith, no lo digo yo. No van a decir, ay, la doctora nos mandó y nosotros le vamos a cumplir. No, dice Max Smith, ¿verdad? Homeostasis, buen equilibrio. Claro, podemos, pero nosotros podemos cumplir esto que son nuestras necesidades humanas fundamentales, pero dejaríamos de ser humanos si no deseamos algo más, ¿sí? Puedes decir, ay, no, yo deseo un carro, ajá, chivo, compras tu guarolita, después no, quieres otro carro mejor, y te compras y el otro, si es que se puede, ¿verdad? Pero ¿a qué voy? Que siempre nuestras necesidades humanas, hasta cierto punto, se ven satisfechas, pero como siempre deseamos algo más, ¿sí? Entonces ahí ya viene, y por eso vamos a tener enfermedad, ¿ah? O vamos a estar bien en salud, pongan eso en cuenta. Seguridad, también dice Martínez. Seguridad física de empleo, de recursos, moral, familiar, ¿sí? Propiedad privada. No estoy bien porque no tengo lo que yo quiero, ¿verdad? Y nos causa estrés. Sí, veamos de ese lado. Afiliaciones como amistad, intimidad sexual, afecto, dice que esa es la relación con la sexualidad, fíjense. Reconocimiento, ¿sí? El autoconocimiento que quiero yo en la vida, que no me cause estrés, ¿verdad? Ni desesperanza, ¿sí? Confianza, respeto, éxito. Y dice Max Neff que teniendo todo esto satisfecho, vamos a llegar a una autorrealización. Para sentirnos autorrealizados, tenemos que tener una buena moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de perjuicios, aceptación de eso y que hayamos podido resolver o solventar los problemas que estamos teniendo. ¿Sí? Entonces, como pueden ver ustedes, eh, podemos decir que estamos 100% todos con salud. Pregunta, ¿quién me quiere contestar? No, doctora, es bien difícil estar al 100%. Claro que eso no quiere decir de que no funcionemos como seres humanos, ¿sí o no? Sí, ¿Verdad? correcto, siempre están los problemas, claro, pero uno puede Ajá, seguir sobreviviendo. así Ujú, es. Tenemos coincido. así es, tenemos nuestras obligaciones. Ay, ¿qué estamos viviendo ahorita? ¿Ah? Pandemias, muertes, más de ustedes han tenido un familiar que se les ha muerto, ¿sí?
o está enfermo, enfermado, han perdido trabajo, muchos padres, familiares, o me equivoco. ¿Ah? No, doctora. No, No, doctora, doctora. es correcto. Entonces, todo eso nos causa que estrés, y eso viene a repercutir en nuestra salud, pero no por eso hemos dejado de estudiar. ¿Por qué? Porque nosotros, como seres humanos, siempre queremos desarrollarnos, ¿verdad? Anhelar más, cultivarnos, por eso estamos aquí, ¿verdad? Y como sea, para satisfacer esas necesidades, por ejemplo, vean ahora, la tecnología estamos utilizando, ¿sí? Contar siempre de desarrollarnos y autorrealizarnos, ¿verdad? Como dice don Max Smith. Bueno, tenemos también la definición de Perkins. Vean ustedes. Dice que la salud es un estado relativo de relativo equilibrio entre la forma y funciones del organismo, que resulta de su adaptación dinámica a las fuerzas que tratan de perturbarlas. No es una interacción pasiva del organismo y las fuerzas que actúan sobre él, sino una respuesta activa de aquel procurando su adaptación. ¿Qué me opinan de eso? ¿Están de acuerdo con Perkins? Creo que sería ya una definición un poquito más acertada por el estado que dice relativo. Puede ser que yo entienda salud de la diferente forma que alguien más, pero aún existemos, no sé, depende de quién se quiere definir como saludable. Así es, Jennifer. ¿Quién más me abona aquí a lo que dijo Jenny? Yo, doctora, creo A que en ver. este caso, a lo que estábamos mencionando anteriormente, creo que esta sería como la definición que estaríamos ocupando actualmente, porque dice, es la adaptación dinámica, o sea, como usted lo mencionó, ahora nosotros nos estamos adaptando a los hechos que están sucediendo. Entonces, todo lo que nos pasa o los desequilibrios que podríamos tener, ahora lo estamos conllevando y lo usamos día a día para adaptarnos a ellos. Muy bien, fíjense que dice aquí, no es una interacción pasiva del organismo. O sea, te podés sentir mal y lo que quieras, por ejemplo, físicamente hablando, ¿verdad? O en el estado emocional también. Pero ¿qué haces? Interiormente nuestro cuerpo está trabajando, ¿verdad? Para adaptarse a lo nuevo que estamos nosotros viviendo en ese momento o en el malestar o la enfermedad que estamos teniendo. Por lo menos está tratando que no nos rebase para poder seguir funcionando. ¿Sí me explico? Entonces, por eso dice, procurando su adaptación, ¿verdad? Tenemos un problema de estrés o mental, pues bueno, vos mismos o ustedes mismos, ¿qué hacen? Bueno, tratan de cambiarle esa época de salud mental, pueden ver videos, lo que quieran, toman vitaminas, qué sé yo, pero ¿para qué? Para poder seguir adelante con su vida diaria, ¿verdad? Y no tirarse a la melancolía o a morir. Ya por eso es el chiste aquí, y que me gusta mucho lo que dice Perkins, ¿verdad? Que es un equilibrio entre la forma y funciones del organismo, ¿verdad? ¿Para qué? Para adaptarse y seguir ustedes funcionando. Bueno, ¿les quedó claro aquí más o menos? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Hola? Aquí lo importante, y todos caemos en lo mismo, es adaptación, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos a lo que estamos viviendo en ese momento para como ser humano sobrevivir y desarrollar. Bueno, entonces veamos la otra cara de la moneda. ¿Qué entendemos por enfermedad? A ver.
criaturas de Dios. Para mí sería una alteración al sistema de la persona. Para Un mí, desequilibrio. Ajá, Un pero desequilibrio para el desequilibrio cuerpo. en Verónica. La ruptura de la Desequilibrio, homeostasis. Dígame. ruptura de la homeostasis, ¿qué más? Para mí es, así como dijo Verónica, todo aquello que afecte o altere nuestra salud, ¿cómo se llama? Ya sea lo mismo que decíamos, emocional, que nos afecte emocionalmente, físicamente, y pues así como decían, que rompe la homeostasis que tenemos en el entorno y pues en nuestro organismo. Así es. ¿Quién más quiere opinar que es enfermedad? Quizá solo abonar de que la alteración que mencionan, vea que debe ser una alteración negativa para el equilibrio que se ha establecido, ¿verdad? Que afecte la funcionalidad del organismo. Así es, todo lo que ustedes han dicho es correcto. Acuérdense que estábamos, que todos esos cambios, ese equilibrio que trata de mantener el cuerpo, nosotros, ¿verdad? Es como, es un proceso de adaptación, pero ya cuando nos sobrepasa, ¿verdad? Ya llegamos a lo que es enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Sencillo, me siento mal, me duele la cabeza, malestar vago. Empiezo yo, una manera de adaptarme al medio ambiente es que tomar analgésicos, alguna vitamina, algún remedio de la abuelita. ¿Y qué estoy tratando? Estoy tratando de sentirme mejor para adaptarme, ¿verdad? Y seguir con mi vida normal. Pero llega un punto en que ya comienzo con otros problemas, ¿sí? Febril, artralgias, cefalea intensa, náusea, vómitos, que llega un punto que ya lo que tomé ya no me sirve, ya no hay equilibrio. No quiere decir que antes no estuviera enfermo, pero simplemente mi cuerpo está tratando de que siga funcionando. Pero hay un punto en que todo eso me sobrepasa, ¿sí? Y ya me incapacita, por decirlo de alguna manera. Entonces a eso es lo que nosotros decimos que ya tenemos, o ya son las manifestaciones de enfermedad, ¿verdad? Entonces podemos decir que enfermedad es la pérdida del equilibrio, ¿verdad? Tanto físico, mental y social, por lo que quiera, ¿verdad? En una persona. La pérdida de equilibrio. También se dice que enfermedad es la capacidad que tienen los organismos para adaptarse a los distintos estímulos, ya sea el estrés, la toxicidad medioambiental, también los cambios en la alimentación tienen que ver mucho, ¿verdad? El cuerpo siempre se mantiene en un estado de ¿qué? De inestabilidad, ¿verdad? Porque nos sobrepasó, ¿verdad? No mantenemos el equilibrio que generalmente tenemos, ¿verdad? Para podernos desarrollar habitualmente en nuestro ambiente. Entonces, venimos y llegamos a lo que se dice que enfermedad se pierde el equilibrio, ¿verdad? O hay una inestabilidad. La enfermedad es, también dice, falta de qué? De adaptación. Bueno, ante una enfermedad, ¿qué es lo que tenemos que preguntarnos siempre? ¿Qué hay en mi estilo de vida que ha causado el desequilibrio? ¿Sí? ¿Qué hice yo para sentirme mal? ¿O dónde estuve? ¿Verdad? Cuando nosotros, recuerden, si hacemos la historia clínica, ¿qué preguntamos a un paciente? O ustedes cuando han llegado a la consulta,
Por ejemplo, me llega a mí un paciente con diarrea. Mejor le voy a poner la consulta que tuve ayer anoche. Me llega el paciente, fiebre, dolor abdominal y vómito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que preguntarle yo? Bueno, tengo que pensar, algo le causó este desequilibrio. ¿Qué es lo que ustedes le preguntarían normalmente? Si estuvieran en la consulta. Así es. Bueno, ¿qué fue lo que le causó el desequilibrio? En otras palabras, bueno, muchachito, ¿qué comes? Mira, me empieza a decir el menú, ¿verdad? Desayuno, comí frijoles. Ah, en el almuerzo, ¿qué creen que comió su niño? Frijoles. Pregúntenme qué cenó. Frijoles. Frijoles otra vez. Frijoles. Entonces comió frijol, ¿verdad? Entonces ahí podemos entonces pensar, pues, frijol, chile. ¿Cómo estaban sus frijoles? ¿Verdad? Ya los calentaron bien, quien los manipuló, ¿verdad? Ya estaban ácidos. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Entonces puede ser que desde ahí empezó el problema y eso es lo que le causó el desequilibrio. Entonces nosotros como médicos para equilibrar ese paciente, bueno, tenemos que preguntar todos los antecedentes, ¿verdad? La sintomatología, cuánto tiempo ha transcurrido, ¿sí? Desde que ingirió el alimento, ¿sí? Y las primeras manifestaciones clínicas, entonces ya podemos ir deduciendo nosotros. Entonces, ¿qué vamos a dar? Pues el tratamiento, los exámenes, lo que quieran, para volver otra vez a equilibrar, ¿sí? La vida de ese paciente. Entonces, por eso vamos a decir también que solamente en ese momento, cuando encontramos la razón o el foco, podremos retornar a nuestro centro de punto de equilibrio, ¿verdad? Por eso es que ustedes los van a llegar a su consulta. Y de hecho, la maña entre las familias que apenas empiezan a estudiar, tal vez están en primer año de medicina, y ya les empiezan a hacer consultas, ¿verdad? Como que con solo escribirse, ya ustedes ya saben todo, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué? Porque la gente empieza, bueno, en general, quiere mantenerse bien equilibrada, ¿verdad? Ahí vemos nosotros en la anamnesis qué fue lo que te causó ese desequilibrio de que te enfermaste, ¿verdad? Las enfermedades se pueden clasificar como enfermedades transmisibles y las enfermedades no transmisibles. ¿Cuáles son las enfermedades transmisibles? Bueno, ustedes saben que cualquier enfermedad que se causa por un agente infeccioso o por los productos tóxicos que produce, ¿verdad? Por la transmisión de este agente desde un huésped infectado a un reservorio inanimado o un huésped susceptible, ¿verdad? Ahí estamos claros y lo hemos estado viendo, la historia natural de la enfermedad, la cadena epidemiológica, todo eso. Bueno, las enfermedades transmisibles son también conocidas como enfermedades crónicas, ¿verdad? Estas enfermedades crónicas, esas sí no se transmiten de persona a persona. O sea, que yo tengo diabetes y eso lo que estaba en la factura tocarte, ya le pasé la diabetes. Claro que no. Claro, tienen su origen genético, hereditario, pero esa es otra cosa. Entonces, estas enfermedades son de larga duración, van evolucionando lentamente y a ciencia cierta no sabemos qué lo causa. Claro, las enfermedades no transmisibles también tienen que ver con la alta esperanza de vida que tenemos hoy, en este siglo, que lo podemos comparar con los siglos anteriores, como hemos visto en clase, ¿verdad? Que todo eso entonces da pie a que las personas
con estas enfermedades, como tienen esperanza de vida larga, ¿verdad? Vamos viendo más o menos cómo se van desarrollando. Antes no, pueden decir, en el siglo XVII, XVIII, no había, por ejemplo, enfermedades reumáticas. Pueden haber, pero como se morían a los 30 años, no alcanzaron a desarrollarlo, ¿verdad? Bueno, entonces acuérdense, las enfermedades se clasifican como enfermedades transmisibles y no transmisibles, ¿verdad? También podemos dividirlas, y ustedes ya lo vieron en epidemiología, enfermedades reemergentes y las enfermedades emergentes. Las enfermedades reemergentes son aquellas que ya existían, ¿sí? Pero que en determinado momento se creyó de que ya estaban controladas y de repente vuelven a emerger. Como en el siglo pasado, por ejemplo, a finales del siglo pasado, siglo XX, de repente, yo creo que ustedes no habían nacido, estaba haciendo un internado y empezaron a empezar las enfermedades del cólera. Siempre había habido cólera, sí, uno que otro caso. Pero de repente empezó a aumentar muchos casos de cólera, ¿sí? Entonces se volvió epidemia, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Es considerada una enfermedad emergente, ¿verdad? Porque sí causa grandes mortalidades en los siglos anteriores y así se creía controlada y vuelve a reemerger. ¿Sí me explico? También tenemos enfermedades emergentes. Son aquellas enfermedades cuya incidencia se ha incrementado desde las pasadas dos décadas. O sea, siempre ha existido la enfermedad, ¿verdad? Acuérdense que están las enfermedades prevalentes que siempre han estado ahí, ¿verdad? Una enfermedad prevalente puede volverse incidente, ¿verdad? Y que en estas dos décadas ha estado ahí la enfermedad sin mayor costo, pero ha aumentado en las últimas dos décadas, ¿verdad?, el número de casos. Entonces ya estamos hablando de incidencia. Entonces, si estamos hablando, ya vimos que es salud, que es enfermedad, ¿verdad? Clasificación de las enfermedades. Enfermedades, dijimos, infecciosas, no infecciosas, enfermedades emergentes y reemergentes. Entonces, con eso claro, ¿qué entendemos por el proceso salud-enfermedad? A ver, ¿quién me opina? Doctora, yo entiendo que la enfermedad es como una pérdida de la salud que está como dañando al mismo al cuerpo, o sea, los órganos. No sé si me da a entender. Sí, eso ya dijimos, que pierde el equilibrio, que no, el cuerpo se va adaptando, pero llega un tiempo que le sobrepasa la enfermedad a nuestra fisiología, a nuestro sistema, a nuestra capacidad inmune, ¿verdad? Pero estamos hablando de qué entendemos por un proceso, pero fíjense, proceso, salud, enfermedad. A ver. Yo lo podría entender así como que sería como una cadena, que empezamos, o sea, en salud, que tenemos, entre comillas, ese equilibrio emocional, físico, mental y todo, y llega un punto en el que hay como un declive, no sé cómo decirlo, y perdemos el punto del equilibrio, entonces surge la enfermedad y esto se vuelve como un ciclo. Entonces, para mí eso sería el proceso, que estamos bien, luego estamos mal, estamos bien y estamos mal. Ajá, un proceso, los pasos, ¿verdad? Bueno, veamos entonces el concepto. ¿Sí? Proceso sobre enfermedad es el conjunto de sucesos, que es lo que me estabas diciendo tú, ¿verdad? Interrelacionados de adaptación y desadaptación,
¿verdad? Así va jugando. Tanto física, mental y también social del individuo, del grupo social al que pertenecen y su medio ambiente, que ocurre en forma bidireccional y constante y que da como resultado la afectación positiva o negativa a la calidad y el tiempo de vida. Exactamente lo que me estaba diciendo aquí Emma, ¿verdad? Que es como una cadenita, una rueda, ¿verdad? Que por momentos estamos bien, por momentos estamos mal, ¿verdad? Por eso ahí dice, es de forma bidireccional. Y eso lo vimos también en la historia natural de la enfermedad. ¿Sí? ¿Estamos claros acá, muchachitos? ¿Me entienden? ¿No me entienden? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Vaya, venga, les voy a enseñar otra definición, ¿verdad? Que dice que la salud y la enfermedad son el resultado de un proceso de interacción, vean ustedes, interacción permanente del ser humano con el medio en que vive y tratando de adaptarse a este, ¿verdad? Si se fijan, es todo lo que hemos estado viendo desde el principio. La salud y enfermedad obedecen a los mismos factores externos e internos, ¿verdad? Externo, medio ambiente, tu estilo de vida, etcétera, etcétera. Y los internos, ¿cuáles serían? ¿Cómo dijo, doctora? O sea, vean la definición. Dice que la salud, enfermedad, obedecen a factores externos e internos. Cuando hablamos de factores externos, sí, podemos hablar de ¿qué? Estilo de vida, de medio ambiente, pero ¿a qué nos referimos con factores internos? Con Quizás la parte psicológicamente hablando. psicológica. El estado O fisiológico con de la la... biología humana. Así es, ¿cómo está vos? Ahí te entra un montón de cosas. ¿Qué raza tenés? ¿Cuál es tu estilo de vida? No, bueno, estilo de vida externo, pero con ese estilo de vida, ¿qué es lo que te ha afectado fisiológicamente? ¿Cómo está? ¿Cómo es tu cable genético? ¿Verdad? Tu sistema inmune. ¿Está bien tu sistema inmune? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? A nuestra fisiología. Veamos también los aspectos psicológicos de la salud y enfermedad. Vean, el medio es físico, biológico y psicosocial. Muchos de los elementos que lo forman son necesarios para la vida y para la salud. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? El individuo se defiende de las condiciones cambiantes del medio, por sus características heredadas, también por su constitución física y por los mecanismos de defensa de su organismo. Prácticamente lo que les acabo de decir, ¿verdad? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu constitución física? ¿Cuál es tu carga genética? ¿Sí? ¿Cómo está tu sistema de defensa? ¿Verdad? Entonces, fíjense que con esta pandemia, ¿qué es lo que recomendamos? No le voy a decir que recomiendan los médicos, no. ¿Qué recomendamos nosotros? Bueno, mantener nuestro sistema inmune en óptimas condiciones, ¿verdad? Entonces ahí viene un montón de suplementos vitamínicos, no solo tomados, también adquiridos en los alimentos, ¿sí? Fíjense qué importancia tiene ahorita también tener las comorbilidades o las enfermedades a raíz. Estoy hablando de las enfermedades crónico-degenerativas, que estén viendo tu hipertensión, sobre todo los diabéticos, ¿sí? Que estén muy bien controlada la enfermedad, ¿verdad? Hacer ejercicio. ¿Por qué? Muchos pacientes con COVID, ¿verdad? Se mueren más aquellos que tienen obesidad. Entonces, miren qué tan importante es el estilo de vida para que nosotros tengamos una buena adaptación. Fíjense ustedes, ahí estamos hablando de sobrepeso, obesidad, ¿verdad?
Estamos hablando de diabetes, alimentación, medicamentos, ¿verdad? Todo eso. ¿Cómo adquiere la importancia, ¿sí? En cuanto al estilo de vida? Estoy hablando de estilo de vida saludable. Y eso lo vamos a ver más adelante en las determinantes de la salud. También podemos ver cómo tienen que ver en nuestra salud los alimentos físicos, ¿verdad? Y nuestra adaptación a ella. La atmósfera, ¿cómo está? No, que hay mucha contaminación, que el humo del cigarro, que los carros, que no sé qué. Pues sí, pero es algo producido por nosotros mismos. Entonces está en nosotros también controlar, ¿verdad? La contaminación o cómo vivimos. El clima, pues no mucho, aunque hasta cierto punto por la deforestación, la contaminación, todo eso. A ver si se está hablando, esto se habla mucho en estas épocas del cambio climático, ¿verdad? También las estaciones, ¿verdad? Las estaciones del año, invierno, verano. Y fíjense que depende de la estación en que estén, así son las enfermedades que aparecen, ¿verdad? Acuérdense que ahorita en estos periodos o los cambios bruscos que tenemos nosotros de temperatura, ¿verdad? Que no llegamos a bajo cero ni nada por el estilo, pero con solo que baje un par de grados más, ya nos vamos muriendo y ahí está la cola de muchachitos con infecciones respiratorias, ¿verdad? Entonces tiene que ver mucho las estaciones, la alergia, también la geografía, ¿verdad? Donde vivimos. Como también la estructura geológica. Bueno, los elementos químicos que podemos ver de ellos, que se encuentran de forma natural en el ambiente y que son necesarios para la vida. Pertenecen a ese grupo ciertas toxinas de hongos de diversas plantas que pueden ser útiles para la creación de utilización para medicamentos. Elementos psicológicos, culturales también y sociales, ¿verdad? Estos factores relacionados con la salud y la enfermedad, aunque son conocidos, son menospreciados. ¿Cuál es? La pobreza, ¿verdad? ¿Por qué? Por el poder adquisitivo. No porque en la pobreza o el que tenga nuevo poder adquisitivo va a tener cable, va a vivir en oro, va a tener carro, ¿sí? En cuanto a salud, podemos hablar de que la pobreza tiene, o las personas en este rango, tienen menos accesibilidad a los servicios de salud, ¿verdad? Y fíjense, le estoy diciendo que no tengo, lo que tiene menos accesibilidad a una buena alimentación, balanceada, ¿verdad? Todo aquello que necesitamos nosotros como seres humanos para tener un estado de salud óptimo, ¿verdad? La incultura, no tengamos cultura nosotros. Que no cultivemos nuestra mente también, nuestro espíritu. La ignorancia, la urbanización, donde vivimos, cómo vivimos. También la industrialización. Acuérdense que la industrialización, ¿qué es lo que hace? Bueno, talan árboles, nos contaminan el medio ambiente, afectan agua, la capa de ozono. Entonces todo eso tiene que ver o repercute en nuestro estado de salud, o en el proceso de salud general, ¿verdad? Todo esto, ¿sí? También nos conlleva a causa de trastornos físicos, pero también mentales, ¿verdad? Que nos produce el estrés, neurosis, conductas antisociales que la hemos visto, ¿verdad? Para nuestra, de todo lo que pasó y que las gran bullas que nos trajeron a uno de X partido y que no sé qué, yo en el video lo que se ve, si alguno ve las noticias, estaban peleando vía los dos partes,
¿sí? Y agresión del uno y agresión del otro. Entonces, ¿a qué vamos? Todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? No hay salud mental, ¿sí? Entonces, neurosis, mira, conductas antisociales. ¿Por qué? Incultura, ignorancia y pobreza. Tenemos establecido el principio de la multicausalidad. ¿Qué creen que es la multicausalidad? Paola. Para mí la multicasualidad es como los distintos factores que pueden influir a la situación. Sí, Alejandro. ¿Sabes? O sea, creo yo que puede ser como las distintas causas que cierta enfermedad puede tener. Por ejemplo, o sea, yo te puedo decir, me dio diarrea porque comí E. coli. No es así de simple porque te vas a enfermar, como ya vimos anteriormente. ¿Cómo está tu estado físico? ¿Cómo está tu higiene? ¿Cómo está tu accesibilidad a los alimentos? ¿Sí? ¿Estaban bien cocidos los alimentos? Entonces son un montón de factores, ¿verdad? Para decir que tenemos salud o que nos enfermamos. Por eso hablamos del principio de la multicausalidad, ¿verdad? Este orienta para actuar tanto sobre los factores específicos como sobre los predisponentes a fin de promover la salud y evitar la enfermedad. ¿Sí? Bueno, vean, el ser humano tiene una actitud ilógica y aberrante a los problemas ecológicos de la salud y enfermedad, porque a pesar de que hay muchas cosas, costumbres, actividades, ¿verdad? Que sabemos que son nocivas para nosotros como ser humano y lo seguimos haciendo, porque será De por sí, doctora, el ser humano es necio, ¿verdad? así es. No nos Entonces, queremos. fíjense, pero es que, ¿sabe lo que pasa? Yo digo, y ustedes juzguen, la verdad es que todos en cierto punto, ¿por qué fumamos? ¿Por qué tomamos? ¿Por qué nos vamos de parrandón? ¿Sí? Porque a la larga lo que buscamos es tener un poco de placer, ¿o no? Si yo me echo un trago, no porque me estén obligando, que sea, sino porque el placer que me produce en ese momento, ¿sí? O el placer que Doctora, tengo con mis pares. Ajá. es como cuando uno dice, voy a probar, y prueba y le gusta. Y te gusta, ¿vale? O sea, Ajá. es cierto que tus amistades, como digo, los pares, te pueden estar, no, eso es rico. Vas a ver hasta Dios, un sol, y que no sé qué. Sí, en cierto modo, mentalmente te están influyendo, ¿verdad? Pero está en ti decir sí, no, ¿verdad? Y nosotros que somos un poquito de curiosos también, que queremos ver cómo se siente, ¿verdad? Y yo creo que no es tanto el problema el probar, ¿verdad? Te pudo haber gustado, pero si sabes que te perjudica, ¿qué vas a seguir en eso? ¿Sí? Entonces, vean, funcionamiento fisiológico de su organismo mantiene un equilibrio con los factores del medio. Costumbre y hábitos inadecuados, estamos hablando de la urbanización, ¿verdad? La industrialización, problemas demográficos, económicos y políticos que nos pueden perjudicar a la salud, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver con el proceso salud-enfermedad. Gordon afirma que la epidemiología debe ser considerada como sinónimo de ecología médica.
Estudio de los factores que condicionan estos procesos en su interrelación con los individuos. Acuérdense que la epidemiología es la herramienta básica de la salud pública, medicina preventiva, ¿verdad? En cuanto a la epidemiología de la salud y la enfermedad, la epidemiología considera 3 grupos de factores en relación a la salud y enfermedad. Ahora estamos hablando de la gente, del huésped y del medio ambiente, ¿verdad? Y su interacción con ellos. Bueno, hablemos un poquito de la medicina social, ¿verdad? Además de los factores físicos que ya sabemos, los biológicos del proceso, la medicina social intenta eliminar o controlar dichos factores que actúan como predisponentes para la enfermedad. La medicina social también considera, ven ustedes, las repercusiones que el padecimiento tiene en la familia y en la sociedad para tratar de atenuarlas. De estas enfermedades, ¿se acuerdan que estamos hablando de, por ejemplo, que el ser humano busca crecer y consume o hace cosas que no debería de hacer, porque la lactancia perjudica a la salud y no se perjudica a él mismo, sino que perjudica a la familia y a la sociedad, ¿verdad? Entonces, por eso dice acá, ¿no? Considera las repercusiones que el padecimiento tiene en la familia y en la sociedad para tratar de atenuarlas. Son numerosos los factores sociales a considerar en la salud de una enfermedad, que están relacionados con qué, con la cultura que tenemos, o la falta de ella, a qué te dedicas, qué hacer o no hacer nada. Son niños que te mantengan. Vivienda, ¿cómo vivís? ¿Dónde vivís? ¿Tenés todas tus necesidades humanas satisfechas? En tu habitación, en tu casa habitación, ¿tenés agua? Acueducto alcantarillado, electricidad, ¿sí? Deposición de desechos sólidos. ¿Ay? Entonces, todo eso tiene que ver con la medicina social, ¿verdad? Características de la familia, cómo están organizados socialmente, ¿verdad? Acuérdense que aquí estamos que si vivís en una comunidad, los jóvenes no pueden ir a la otra, porque otro grupo de antisociales etiquetados con ciertos nombres no puede ir al otro porque están etiquetados de otra manera, ¿verdad? Todo eso produce estrés, no puede haber a tu familia, y ahora menos con esto de la pandemia, ¿verdad? Entonces, acuérdense, son factores que analiza la medicina social. En cuanto a política, la organización tanto social, política y económica constituye un factor importante también para la salud. La distribución equitativa de las riquezas, ¿verdad? El costo de la vida, la existencia de grupos, como les estaba diciendo, de desadaptados y o marginados, ¿verdad? En cuanto a la distribución de la riqueza, por eso estamos bien marcados, ¿verdad? Que hay gente que vive en pobreza extrema. ¿Qué quiere decir pobreza extrema? Quesada Valladares, Rebeca, Noemí. Quesada Valladares. Sí, doctora. Ajá, ¿qué entendés o qué sabes que es pobreza extrema? Disculpe, casi no lo escucho, doctora. Pobreza extrema, ¿qué es? Pues pobreza extrema, pues yo le entiendo a las personas que, por ejemplo, viven en casas de lámina, que no tienen una vivienda digna. No, Voy a en decirse general también.
Va, permitime. Esmeralda, Perla, ¿qué es pobreza extrema? Para mí la pobreza extrema son aquellas personas que no tienen nada, bueno, que no tienen ni una vivienda y viven en las calles. También en algunas ocasiones no tienen nada de qué comer y tienen que pedir alimentos para ellos poder alimentarse. Vale. Eso para mí es pobreza Pobreza extrema. extrema. ¿Aquí más porque levantó la mano? Porque habían dos. Que Yo, no le doctora, vamos a... yo, José Minero, va. para Vale, mí, ¿qué es sí, pobreza para mí extrema? pobreza extrema es cuando una persona no tiene acceso ni siquiera a servicios básicos. Puede ser agua, luz y tampoco una vivienda digna. Muy bien. No Pero sé, no. doctora, si en este caso en pobreza extrema podría entrar también la pobreza, o sea, falta de educación. Espérate, todo tiene que ver cultura, educación, lo que quieras, ¿verdad? Entonces, pobreza extrema, falta de ella. Pero hay una definición, fíjense. Entonces, la definición de pobreza extrema, pero no se la puedo decir literal, pero se dice que pobreza extrema son aquellas personas que viven con menos de $1 al día. ¿Sí? Entonces, veamos los extremos. Menos de $1 y cuánto viven todas esas, cuánto ganan esas personas en las multinacionales o dueños de esas multinacionales. ¿Mm? ¿Sí me escuchan? O sea, doctora, que prácticamente pobreza extrema es no poder cubrir ninguna de sus necesidades vitales, ya que con $1 no cubre nada. Así es, a los unos churros te vas a comer y a veces las familias con ese dólar, ¿sí? Entonces los invito a que me investiguen y en el trabajo me lo pueden poner como aparte también, que es, ¿cómo se llama? Pobreza extrema. ¿Hay pobreza extrema en El Salvador? Claro que sí. Pueden buscar el mapa de extrema pobreza de El Salvador. Pueden ver ustedes qué departamentos viven en pobreza extrema. ¿Sí? Entonces ustedes y yo somos afortunados porque no llegamos a eso, ¿verdad? Y de momento que están inscritos en la universidad, ¿verdad? Tienen su internet y todo eso. Es que, miren cuánto hay que dar gracias a Dios por eso. ¿Verdad? Tienen salud relativamente, no sabemos, aparentemente, ¿verdad? Bueno, entonces a lo que voy, por eso digo, la distribución de la riqueza, que fuera equitativa, no lo es, ustedes lo saben. El costo de la vida, existencia de grupos desadaptados, marginados. También podemos ver que el médico y el personal de salud no puede eliminar o controlar muchos de los factores que dijimos anteriormente, ¿verdad? Véame muy bien. O sea, ¿cómo para que no vivan en pobreza extrema? ¿Verdad? Esas inequidades se nos salen de la mano a nosotros como médicos. A ver, ¿quién era el que quería hablar? A ver, ¿qué querías decir? Yo le había levantado la mano, Ajá. doctora. Tenía la duda. Sí, en ese, como usted mencionaba, personas que viven con menos de $1 al día, si ahí entraban las tribus indígenas. Podría, pero eso no quiere decir que todos los indígenas van a vivir con menos de $1 al día. Hay tribus que se han ido adaptando al medio ambiente, a la Yo he actualidad, escuchado, ¿verdad? Y aquí realmente en sí, puro indígena, puro que tenemos aquí en El Salvador, todos somos mestizos. Ajá. doctora, yo supe de que una de las tribus, bueno, de los indígenas de otros países, es de que hay personas que quieren estar como una experiencia con ellos, entonces ellos cobran una cierta cantidad de dinero y eso es lo que les ayuda a su comunidad o a su tribu a sobrevivir y a obtener ciertos recursos que ellos necesitan. Así es, como les digo, de esa manera, bueno, veamos nosotros como
comunidad indígena tal, ¿qué vamos a hacer para sobrevivir? ¿Verdad? O sea, aparte de los cultivos, qué sé yo, entonces hacen otras cosas, ¿verdad? Como que se vayan como lo que dice la compañera, que lleguen el turismo a verlos, ay, que ahorita no se puede, ¿verdad? Supuestamente. Hay un montón de cosas, pero no nos podemos desviar de eso ahorita. Bueno, eh, ¿cuáles ustedes, de todo lo que hemos dicho, cuáles son las enfermedades sociales? ¿Cuáles creen que sean enfermedades que se consideran sociales? El alcoholismo puede ser uno. Claro que es. Ajá. La drogadicción también. Lo que seguimos hablando, todas esas son enfermedades sociales. Por ejemplo, la desnutrición. Claro, que tengas el suficiente poder adquisitivo para comprar tus alimentos, pero ¿qué tal si los compras mal tus alimentos? ¿Sí? Doctora, tengo una pregunta. A ver. Dentro de esa puede entrar lo de las enfermedades virales. O sea, las gripes. Que eso no es enfermedad social, eso es una enfermedad Aquí puede entrar la bulimia, infecciosa. la anorexia. Infecciosa, claro, eso sí, ¿no? Porque a veces la misma sociedad teoría eso, entonces aquí entra lo que es el tabaquismo, el alcoholismo, ¿sí? Y eso depende mucho de tu estilo de vida, ¿verdad? La drogadicción, el SIDA, depende de tu estilo de vida, cómo te cuides. Todas esas enfermedades tienen algunas características, ¿verdad? Elevada incidencia y prevalencia, atacan a grupos particulares de población, son crónicas, no se pueden curar fácilmente. Decir, ah, ya mañana dejo de chupar y estuvo. No, hombre, ya cuesta mucho. Va a decir, ah, no, ya me voy a curar de SIDA. ¿Cómo te curas? ¿Verdad? La letalidad y la mortalidad son muy altas y todas estas, con el paso del tiempo, te determinan, te van produciendo incapacidad, ¿verdad? Ahora, si es enfermedad transmisible, pues ustedes saben que es un poco más fácil, ¿verdad? Con tratamiento médico, medidas preventivas, pero ¿y las otras? ¿Verdad? Cuesta eso. Bueno, ¿les quedó claro aquí lo que es el proceso salud-enfermedad? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, vamos a hablar entonces de las determinantes de la salud. ¿Qué son los determinantes de la salud? Vean, son factores que influyen en la salud individual, o sea, a mí como persona, ¿verdad? Que interactuando en diferentes niveles de organización determinan el estado de salud de una población. También se dice que es un conjunto homogéneo de variables que tienen el potencial de generar protección o daño, y así se vuelven en situaciones que dictan la salud al actuar conjuntamente. ¿Verdad? Aquí ya no estamos hablando solo de la triada ecológica, del desequilibrio entre agente, huésped y medio ambiente. No, ya vemos más allá, ¿verdad? Ya aquí hablamos de determinantes de la salud, ¿verdad? Que depende de esas determinantes es cómo voy a conllevar lo que es el proceso salud-enfermedad. Y hay muchas de estas enfermedades que dependen de mí, sobre todo del estilo de vida. Por eso dice aquí, del conjunto de variables, ¿verdad? Que tienen el potencial de generar protección o daño, ¿sí?
También se dice que son un conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos o de una población. Esa definición es de la OMS en 1998. Lalonde realmente él fue el primero en hablar de determinantes de la salud, ¿verdad? Se dice que el informe Lalonde fue uno de los primeros estudios que propuso un marco comprensivo para las determinantes de la salud. Entonces, allá por los siglos pasados, ¿verdad? Pero ya a finales, que fue un ministro de salud en Canadá, habló de las determinantes de la salud, digamos, no solo la triada ecológica. Entonces, estas determinantes incluyen, fíjense bien, los estilos de vida, el ambiente social y físico, tu biología humana y los servicios de salud, ¿sí? Bueno, en cuanto al estilo de vida, vean ustedes, es la determinante que más influye en la salud y el más modificable mediante actividades de promoción de la salud o prevención primaria. Vean, aquí podemos ver el estilo de vida o nos produce o más bien nos mantiene la salud o nos vamos al otro lado de la moneda, nos produce enfermedad, ¿verdad? Y eso le va a depender mucho de mí mismo, ¿verdad? Vean, patrones de comportamiento, cómo me comporto yo, ¿verdad? Determinado por la interacción entre las características personales, las interacciones sociales y las condiciones de vida socioeconómicas y ambientales. Vean ustedes, los comportamientos y estilos de vida tiene que ver mucho con nuestra cultura, ¿verdad? ¿Qué costumbres tenemos? ¿Cuáles son nuestros valores y creencias? Nuestra capacidad de decisión para decir, sí, no vamos a tomar, voy a hacer ejercicio todos los días, voy a tener una dieta balanceada, ¿sí? Si somos sedentarios o no, qué tipo de alimentación, el estrés, cuáles son nuestras actitudes hacia todos los puntos antes mencionados, mala utilización de los servicios de salud. ¿Sí me estoy explicando acá? Entonces, el estilo de vida va a depender de todos estos puntos, ¿verdad? Nuestra cultura, nuestros valores y creencias, nuestras capacidades de decisión, sedentarismo, hacemos ejercicio o no, ¿qué comemos? ¿Comemos? ¿No comemos? ¿Sí? ¿Cómo manejamos el estrés? ¿Verdad? Entonces, todo eso depende de nuestro comportamiento y del estilo de vida para que nos influyan positivamente o negativamente, ¿sí? ¿Cuáles son algunas conductas que más afectan nuestra salud? A ver, díganme por favor, nos cometamos un traguito de agua. Sedentarismo. La mala alimentación. ¿Qué más? Falta de ejercicio. Muy bien, ¿qué más? Adicciones al alcohol o tabaco, etcétera. No tener una dieta balanceada también, doctora. Ahí hablamos, nuestros hábitos dietéticos, ¿verdad? Todo lo que dicen ustedes,
Si hacemos ejercicio o somos sedentarios. Si abusamos de sustancias, cualquier tipo de sustancia, alcohol, tabaco, droga, conductas violentas, también soy agresivo o no, si solo porque me pasó uno adelante me mientan toda mi madre, me sacan toda mi familia y hasta la pistola, ¿verdad? Conductas violentas, conductas sexuales irresponsables, que tiene también que ver con la cultura. Como soy varón, tengo que probar de todo, ¿verdad? O las chicas me buscan, o las mujeres, ¿verdad? También. Entonces, por eso dice aquí conductas sexuales irresponsables. Actividades de riesgo. ¿A qué creen que nos referimos con actividades de riesgo? Quizás como, por ejemplo, con deportes extremos, Deportes como extremos. motocross. ¿Qué otra cosa? También trabajos, digamos como los que trabajan en construcciones sin la seguridad adecuada. Así es, muy bien. Y otra de las conductas que quizás ahora en día afecte sería como no seguir los protocolos de salud, como no usar mascarilla o ir a estadios llenos y no ponerse la mascarilla o algo así. Ajá, son conductas, ¿verdad? Que nos afectan lo que están diciendo. No utilizar mascarilla, pero utilizarlas también correctamente, porque ya he escuchado de gente que, por ejemplo, una mascarilla de esta, normal, que el tiempo útil o la vida útil son entre 4 y 5 horas, lo utilizan una semana. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Verdad? Hay entre la educación, la cultura, la accesibilidad económica, y pueden más, ¿verdad? Entonces, todas esas son las conductas que nos afectan nuestra salud. Abuso de medicamentos también, está la polifarmacia, ¿verdad? Que para todo andamos tomando medicamentos. O el problema, que para todo tomamos amoxicilina. Te duele la cabeza, le das amoxicilina. Te duelen las piernas, le das amoxicilina. Te sentís triste, que le dan la mamá al niño. Amoxicilina, no, hombre, si es una panacea. Entonces, abuso de medicina y cuando realmente lo necesitan, ya no le va a funcionar, ¿verdad? En cuanto a otra determinante de la salud, tenemos el medio ambiente. Acuérdense, estilo de vida, y hoy vamos a ver la segunda, que es el medio ambiente, ¿verdad? Que se refiere a cualquier contaminación producida en el aire, suelo o agua que afecta a la salud de los individuos, tanto si la contaminación es biológica, física, química o la llamada contaminación sociocultural y psicosocial. Incluiríamos la dependencia, violencia, estrés, competitividad, entre otros. Veamos aquí el ejemplo, nuestro entorno, ¿verdad? Nuestro medio en que nos desenvolvemos. Ahí puede ver la vegetación animal, el urbanismo, el trabajo, dónde trabajamos, cómo es nuestro entorno, la alimentación, la demografía, ¿verdad? Mucho crecimiento, familias con un montón de hijos que no pueden mantener, el transporte, ¿verdad? Cómo nos transportamos, hay accesibilidad al transporte, tenemos que caminar 4 kilómetros solo para ir a tomar el bus, y para el colmo irlo a tomar no tenemos dinero. Y las contaminantes, ¿verdad? Acuérdense, por la industrialización en parte, ¿verdad? Pero todo eso acaba de ser producido siempre por el hombre. En cuanto al macroambiente, el agua, alimentos, contaminación, transporte, y el microambiente, el barrio, la casa, la escuela, el trabajo. Social, pobreza, desempleo, ignorancia, el grado de desarrollo de un país, el nivel cultural, ¿no? Bueno, dijimos, estilo de vida, medio ambiente.
Hoy viene el tercer punto, que es el biológico, ¿verdad? El determinante biológico. ¿Qué es esto? Esta determinante se refiere a la herencia genética, que no suele ser modificable actualmente con la tecnología médica disponible. O sea, depende de tu familia. Ustedes creo que se hicieron no voy a explicar, van a ser que no lo ven mucho. Pero ustedes, si ven en su familia, pregunten a su papá, es hipertenso, su mamá es hipertensa. ¿Qué creen que van a hacer ustedes? ¿Qué les va a heredar? Dinero. Hipertensión. Hipertensión. Claro. Entonces ahí viene que si ustedes mantienen un buen estilo de salud, se les va a desarrollar tal vez la hipertensión, pero cuando estén bien viejos, ¿sí? O la van a controlar de tal manera que solo necesiten media tableta de X hipertensivo, una tableta para estar súper bien, ¿verdad? No le va a dar esa grande crisis hipertensiva que ya no les aporta el medicamento, bueno, todo eso. Doctora, también existen otros tipos de herencias genéticas, por ejemplo, como algún problema ocular, como el astigmatismo o la miopía. Esas son cosas que no por tener un buen estilo de vida no las voy a heredar porque, o sea, no es algo como la hipertensión que por tener una alimentación saludable o algo así la puedo controlar. Ujú. Sí, pero el astigmático te operas y ya, ¿verdad? Pero sí, esas enfermedades son hereditarias. ¿Y para dónde? Pues nosotros no escogemos en qué familia vamos a, a vivir, ¿verdad? Entonces, sí, problemas oculares un montón, mentales también, ¿verdad? O síndromes. Entonces, eh, ahí estamos hablando de esta determinante de salud que tiene que ver mucho con herencia, con tu constitución biológica, cuál es tu resistencia o si sos vulnerable a X cosas. También tiene que ver con tu sexo y edad, ¿verdad? Con la raza y también con el proceso natural de envejecer. Ya hablamos de qué dijimos. Estilo de vida. ¿Cuál es el otro? Medio ambiente. Medio ambiente. Biológico. Biológico o genética, biología humana y genética. Entonces, la cuarta determinante son los sistemas sanitarios, ¿verdad? Que es la determinante que quizás menos influye, ¿verdad?, en la salud. Y sin embargo, se dice que es la determinante de salud que más recursos económicos recibe para cuidar la salud de la población, por lo menos en los países desarrollados, ¿verdad? Pienso que la mayoría en el sistema sanitario, la mayoría del presupuesto se va para pago de planilla, ¿verdad? El chiste, lo bueno sería que no necesitáramos tanto del sistema sanitario, ¿verdad? Que cultiváramos mejor un buen estilo de vida. Ya cuando ya no topamos, pues nos vamos al sistema sanitario. Pero este tiene que ser accesible, ¿verdad? Accesibilidad para todas las personas, equitativamente. Entonces, cuando hablamos del sistema sanitario, hablamos de recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, que haya una amplia cobertura, que haya acceso a todos los servicios, porque también de qué sirve que podamos entrar al sistema sanitario y vayamos y no encontremos medicamentos o el médico que necesitamos o insumos, laboratorios, ¿sí? Entonces, el sistema sanitario tiene que estar bien
equipado, ¿verdad? O personal que no esté capacitado. También que no se haga investigación y que esas investigaciones tampoco no las vayan a ser de conocimiento público. También el servicio de salud tiene que tener calidad, disponibilidad, accesibilidad y bajo costo. Bueno, criaturas. Para finalizar, 5 o 10 minutos, lo máximo. Vamos a hacer un ejercicio de las determinantes de la salud. ¿Sí? Vamos a ver si ustedes ahí vayan anotando y entre todos vamos a sacar las determinantes de la salud de la doña Juana Antonia Pérez, ¿verdad? Entonces pongan atención y vayan anotando ustedes. El chiste es identificar las determinantes. Vean ustedes. Fíjense que doña Juana tiene 45 años y se fue a la consulta de ustedes porque dice que se siente agotada desde hace 3 meses, pero los últimos 15 días ha presentado también cefalea, pérdida de peso y polidipsia. Trabaja como vendedora ambulante 10 horas diarias y recorre la calle tratando de vender sus productos. Fíjense que esa señora tiene 3 hijos y todos ella los sostiene y viven en una casa que está hecha de lámina y viven a la orilla de un río. Viven en la casa solo tiene un solo cuarto, tiene piso de tierra y ahí viven toditos, ¿verdad? No tienen servicios de acueducto y alcantarillado, solo tienen energía eléctrica y la basura la botan a la orilla del río. En cuanto a la alimentación, ¿verdad? Ustedes le preguntan, bueno, ¿y qué come doña Juana? ¿Verdad? Entonces ella les dice que más que todo come frijoles, tortillas, ¿verdad? Arroz, porque sacían más, ¿verdad? Toma café, huevos y cuando puede, pues aquí dice rara vez, carne, vegetales, frutas y no desayunan tampoco, solo hacen 2 tiempos de comida. La señora nunca se realizó citología porque dice que le queda súper lejos la unidad de salud. Tiene que tomar 2 buses, ¿verdad? Para llegar a la unidad de salud que también le queda lejos la parada y le quita tiempo para vender. Refiere que sus papás eran diabéticos y su madre falleció hace 2 años de cáncer cervicuterino. Fíjense bien, con los datos